Ok, mi gente, en este video les voy a enseñar cómo cambiar los filtros. El filtro de aire en motor y los filtros del aire acondicionado. Aquí yo tengo ya preparado el taladrito con una puntica estrella, que es lo que lleva. Son unos tornillitos. En total son 6 tornillitos. Y aquí arriba tiene un tranquecito. Pero ves, es bien fácil. Sacas la tapa entera. Y este ya está bastante sucio. Ese filtro aftermarket, yo los compro aftermarket. La verdad, porque yo lo cambio cada 6 meses. La verdad, el filtro original es bastante costoso y aftermarket hace la misma función, lo que hay que reemplazarlo cada cierto tiempo. Yo compro este aquí, que trae el filtro y los 2 filtros del aire acondicionado, y me salen unos $70, 68, $70 en Amazon. Para si alguno de ustedes usa Volvo y le interesa, yo les voy a dejar el link en la descripción para si les interesa comprarlo. Lo apretamos aquí y una vez que está apretado venimos con la tapa, con la flechita siempre hacia arriba. Acuérdense que tiene una flechita ahí, que si no, no encaja la pieza. Aquí debemos ir poniendo tornillo a tornillo. Para que no se nos zafe del otro lado. Listo. Y ya está cambiado. Ahora vamos para el filtro del aire acondicionado. Este es mucho más fácil. Tenemos el viejo. El nylon y para la misma caja. Filtro del aire acondicionado tiene aquí una tapita que se enganchan estas 2 piezas y se saca. Y aquí es fácil, la poliespumita que tiene para atrás, para cuando vayan a poner el otro, que no se ríen. O sea, así, poliespuma para atrás. Asegúrense que esté bien. Listo. Este es el viejo. Vamos para abajo. Nylon también.
Y volvemos a poner esto de vuelta. Esto tienen que inclinarlo hacia afuera para que encaje la piececita, ¿ves? Pero es bien fácil. Ya está cambiado el filtro. Vamos en la misma caja. Vamos a sacar el otro y vamos a cambiar el de adentro. También es súper fácil. Levantamos la cama y está aquí, justo aquí. Este sí es bien fácil porque es solo sacarlo y ya. Igual con la porlaespuma. La porlaespuma que lo diferencia hacia atrás. Lo único que tienes que hacer es meter estas dos piececitas que queden dentro. Y listo. Ya está cambiado. Eso deben hacerlo cada cierto tiempo para que por lo menos el motor, el aire que chupe, lo chupe bien, y el aire acondicionado lo mismo. Así que nada, mi gente, si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse y nos vemos en un próximo video.